ese Nutibara que llegó primero aquí. En ese tiempo era indígena, ese no era como nosotros así. No era no conocía el padre, no conocía. Ese si no, este Nutibara si no conversaba como estamos aquí nosotros, conversaba con el diablo. Cuando llegaron el español, como corría lo indígena, ayudó al diablo para que hiciera una sepultura grande, para hacer de ese Perú. Entonces el cacique general, que era el que perseguían aquí los españoles, se enterró y le ordenó a los otros de que lo taparan, que él se enterraba vivo y que lo taparan. Y así por ese estilo, los perúes que hay son caciques grandes, ¿no es cierto? Son caciques que el mayor se enterró y se fueron enterrando los otros, ¿no es cierto? Para no decir a dónde estaba la riqueza, ¿no es cierto? Que cogían era el rico, el más poderoso para que mostrara la riqueza, ¿cierto? Y ellos más bien se iban enterrando y se enterraban con tu riqueza. Ellos se formaban y aquí me tapan con lo que es mío. Cual Cheops, orgulloso en roca dura, fabricó su sepultura en Nutibara, para que altiva y libre su figura, jamás el español la profanara. La tribu, sumisa en noche oscura, que el fulgor de la antorcha iluminara, dio al vencedor de César sepultura, no dejando señal que lo indicara. Desde entonces el cacique en Vesubio ve perder de su raza el poderío, y en su lecho de piedra se estremece. Peraltado por torpes emociones, a la tierra le imprime convulsiones, y vengativo el occidente mece. Desde que los primeros historiadores colombianos comenzaron a estudiar los manuscritos de los conquistadores españoles, se fue conociendo que en el siglo XVI, en el noroccidente de Antioquia, se localizaba una importante provincia indígena a la cual dieron el nombre de Huaca y cuyo cacique principal era Nutibara. De Nutibara se dice que gobernaba una sociedad jerarquizada cuyo extenso territorio se localizaba entre la serranía de Avive y el Alto Río Sucio en los actuales municipios de Dabeiba y Frontino. La provincia de Huaca limitaba al sur con otra llamada Nore, cuyo señor principal era Nabonuco. Decían los cronistas españoles que entre ambas provincias existían conflictos y guerras ancestrales. En nombre del cacique se fueron bautizando lugares distantes como el Cerro Nutibara en la ciudad de Medellín y otros más cercanos al contexto histórico como el corregimiento de Nutibara en el municipio de Frontino. Pedro Cieza de León, cronista español que recorrió la región hacia 1539, describió así la provincia de Huaca. Cuando en este valle entramos con el licenciado Vadillo, estaba poblado de muchas casas muy grandes de madera, la cobertura de una paja larga, todos los campos llenos de toda manera de comida de la que ellos usan. De lo superior de las sierras nacen muchos ríos y muy hermosos. Sus riberas estaban llenas de frutas de muchas maneras. Había muchos árboles que llamamos aguacates y muchas guavas y guayabas muy olorosas piñas. Pero ¿cuáles son los vestigios que acaso quedan de estos territorios y sociedades? ¿Cuál es la historia antigua de estos valles, de estos pueblos? Pese a la ausencia de estudios arqueológicos, las huellas de la historia prehispánica de la región no han pasado inadvertidas. En 1882, el viajero inglés Robert White, interesado en la geografía y la minería de Frontino, anotaba: estos pueblos fueron los únicos de la región que enterraron sus muertos en túmulos, que se construyeron sobre las colinas y serranías en donde pueden ser vistos por cientos. El saqueo de los túmulos funerarios del noroccidente antioqueño empieza desde 1538 aproximadamente, cuando suben las primeras empresas españolas a colonizar esta zona de Antioquia.
y vienen justamente algunos de ellos del Sinú, donde también había túmulos funerarios. Ya sabían pues que esas formas caprichosas del paisaje contenían en su interior enterramientos y que ahí en muchos casos podía haber ajuares funerarios que contenían oro. Entonces cuando llegan acá traen ya un saber de una guaquería muy temprana y empiezan sistemáticamente a saquear los túmulos funerarios. El oro que se comerciaba era generalmente oro de huacas. Y la venta de muñecos de oro y el descubrimiento de huacas era una noticia recurrente en esa época. Y desgraciadamente creo que buena parte de los descubrimientos de tumbas en que tenían objetos de arte de oro se convirtieron en físico oro vendido al peso. Inicialmente los compradores de oro pues no apreciaban eso, pero rápidamente empezaron a saber del valor adicional y ya empezaron a venir a colecciones particulares en Medellín y muy seguramente en la capital de la República. Solo en años recientes se comenzaron a realizar investigaciones arqueológicas en las antiguas provincias de Guaca y Nore. Una primera serie de exploraciones en la cuenca del río La Herradura, entre los municipios de Cañas Gordas, Abriaquí y Frontino, permitió constatar que la historia precolombina de la región se remonta por lo menos al año 700 a.C. Una segunda fase de exploraciones, esta vez concentrada en las estribaciones del Cerro Plateado y en la vereda Nore, hace sospechar que la minería de oro, tan importante en la historia reciente de Frontino, tiene antecedentes ya desde la época precolombina. La concentración más importante de sitios arqueológicos se encuentra justamente en áreas adyacentes a las minas que desde el siglo XIX se vienen explotando en el cerro. En estos sitios es frecuente el hallazgo de piedras de moler muy similares a aquellas que en los últimos tiempos emplean los mineros para catear o examinar el contenido de las rocas que extraen de las minas. También se hallaron evidencias de antiguos asentamientos españoles en Nore, en cuyas inmediaciones la tradición popular dice que estuvo asentada la antigua ciudad de Antioquia, aquella que fuera fundada por el capitán Jorge Robledo en 1541 en la provincia de México, varias leguas al noroccidente, pero luego trasladada por el licenciado Juan de Cabrera a Nore, en donde se dice que estuvo por poco tiempo, pues los indígenas le prendieron fuego. Pero ha sido la exploración arqueológica de las cuencas de los ríos Musinga y Río Verde, al oeste de Frontino, lo que ha permitido conocer en mayor detalle las características de la historia precolombina de la región e incluso del periodo colonial. Durante 6 meses, caminando metro a metro un área total de 60 kilómetros cuadrados, averiguando con los pobladores, registrando cada huella presente en el paisaje, efectuando sondeos y excavaciones arqueológicas, se pudo obtener valiosa información sobre la localización y extensión de los antiguos asentamientos, así como las claves de los cambios socioculturales ocurridos a lo largo del tiempo.
kaizizera sama harabe akapati karagavita taizizi apatidame mama mina taizizi kirura taizizona lampara kayabu vida parisi que mi Dios pues Caragaví y lo hizo el sol, hizo el cielo, hizo esta tierra, hizo la agua para pescado. El análisis de las evidencias arqueológicas de Musinga y Río Verde permite establecer que la región ha estado poblada desde hace por lo menos 8.000 años, durante los cuales se pueden identificar 5 periodos históricos. Las evidencias más antiguas escasean por tratarse de una población demográfica reducida. Se trata fundamentalmente de herramientas de piedra tallada similares a las halladas en otras regiones del noroccidente de Colombia y en Panamá para la misma época. Pero el poblamiento intensivo del área ocurre mucho después, hacia el año 1000 a.C., cuando se establecen numerosos asentamientos, los más extensos, densos e importantes, en los terrenos más fértiles del valle del Río Verde. En esta época se comenzaron a construir grandes cementerios de túmulos, algunos acompañados de espacios ceremoniales en las cimas de las cuchillas. El valor de los túmulos funerarios se mantiene en el sentido de que son un testimonio claro de lo que fueron los procesos históricos precolombinos, de lo que fueron las prácticas funerarias y las prácticas ceremoniales asociadas a ellas. La localización de los túmulos funerarios en el espacio, además, es una clave para comprender cómo era la territorialidad de estas comunidades, cómo habían controlado determinados espacios, ya fuera por la población, por los recursos, por las rutas de intercambio que esos espacios significaban en la dinámica económica y cultural de la época. Los perueses tienen pues como tenían los linderos así, ellos tenían pues una parte como guardaban las cosas, o así por un lindero que tenía pues como parte así bonitos para que miraran. Ellos administraban todo limpiecito, entonces se veían todos amarillitos y rojos, ¿cierto? Entonces ahí tenían los conocimientos cuáles eran los linderos de los indígenas. Ya a inicios de la era cristiana, la población total del área disminuyó y los asentamientos se concentraron preferentemente en los terrenos de potencial minero del río Musinga. En la parte alta de estos ríos, y en el río Musinga específicamente, hay recursos de oro importantes. Hacia el siglo I después de Cristo, se empiezan a generar asentamientos nucleados como estilos de aldeas en aterrazamientos o tambos hechos artificialmente por estas comunidades en donde localizaban sus viviendas. Estas comunidades habían desarrollado al parecer una economía basada en alguna medida en la minería de beta y de aluvión. Aunque los túmulos siguieron en uso, se incorporaron otras prácticas funerarias representadas por tumbas de pozo más sencillas, mientras que las tradiciones artesanales, en especial aquellas referidas a la alfarería, sufrieron transformaciones. Nuevas formas de fabricación y decoración de la cerámica indican el establecimiento de relaciones con otros grupos sociales de la cuenca del río Cauca.
durante los 5 siglos que antecedieron la llegada de los españoles, la población se recuperó de tal forma que los valles de Musinga y Río Verde, al igual que otras áreas como la Herradura, Nore y el Cerro, estuvieron habitadas con una intensidad que sobrepasa cualquier época anterior e incluso posterior. En sus guerras contra los españoles, las provincias de Huaca y Nore, al mando de los caciques Nutibara y Nabonuco, fueron desestructuradas y casi exterminadas. Pero, paradójicamente, nunca el poder español logró consolidarse territorialmente en la cuenca del río Sucio y los afluentes orientales del Medio Atrato. En esta inmensa periferia del poder español, durante los siglos XVI y XVIII se fueron constituyendo nuevos territorios por parte de los sobrevivientes de las comunidades precolombinas. Huyendo y resistiendo, familias citaraes, chocoes, carautas y tunucunas trataron de rehacer, no siempre con éxito, sus espacios ancestrales en nuevos lugares. Las investigaciones arqueológicas han permitido establecer que durante el período colonial, el Valle del Río Verde jugó un papel importante en la conformación de una nueva cultura indígena. Los Embera Catío de Montaña o Eyávida, como ellos mismos se nombran en los tiempos presentes. Los Emberas pues vivían en la selva, pero entonces después llegaron unos capunías pues que nosotros hicimos los blancos, llegaron y entonces lo asustaron y también lo derrotaron. Entonces a medida de eso, unos se escondieron, otros se fueron para muy lejos y otros quedamos aquí. Nosotros Embera Catíos somos parte de Embera, del cacique Nutibara, que el cacique Nutibara hablaba su idioma y otros caciques también manejaba su idioma. Entonces por eso nosotros, como somos razas del cacique Nutibara, nosotros somos Embera Eyávida y Embera Catío. Anjuera nanzakera, ella pida, anjuera nanzakera, ella pida, villa que de mombera, ella pida buena, villa que de mombera, ella pida buena, villa que de mombera, ella pida buena. No es posible asegurar que Nutibara haya vivido en el Valle del Río Verde, pero vive en la memoria de todos sus pobladores y es un referente obligado en la tradición oral del noroccidente de Antioquia. Pese a la discontinuidad cultural, es para los Embera el cacique Diablo que se enterró con todo su oro para no dejar nada a los españoles. Para los colonos y campesinos, Nutibara es el símbolo máximo del desafío al poder que quisieron instaurar los hispanos. Mucha gente como por tratar mal a uno, por insultarlo, le dicen indio y a uno eso no le choca en lo más mínimo porque realmente nosotros sentimos que nosotros somos descendientes de los indígenas. Nosotros fuimos mestizados hace mucho tiempo. En Embera Barrana.